Uy, gracias. Vale. Bueno, bienvenidos a esta nueva conferencia de la serie Voces de Naturaleza, que, como sabéis, está organizada por Carbrame, que es una editorial dirigida por el naturalista José Ramón de Camps Galobar, que tiene como función principal traducir obras científicas y sobre todo de naturaleza de autores extranjeros principalmente y traducirlos para ponerlos asequibles al público de aquí y algunas son obras que han sido incluso bestsellers en su país de origen. Y una de las otras actividades que hace son estas conferencias. Ya llevamos 10, esta será la 11 y en el segundo ciclo. Como ejemplo de los libros que hace, hemos traído hoy este de Rutas en el cielo, es el enigma de la migración de las aves y el insólito grupo de científicos pioneros y entusiastas que lo resolvieron, que desde luego explica misterios de su funcionamiento que mucha gente ignora, ¿no? Y precisamente he escogido este porque es un tema que a la conferenciante le gusta mucho y además que ella también presentó en un vídeo estupendo que podéis ver en las redes y sobre todo en la web de Carbrame, que allí podéis ver además los 30 y pico libros que han traducido, interesantes. Muy bien, pues hecha ya la introducción, vamos a presentar esta conferencia de hoy que está dedicada a unas islas que mucha gente cuando lo hemos anunciado me han dicho ¿cómo se pronuncia esto? ¿Qué es eso de Svalbard? Mucha gente no las conoce y tienen una gran importancia geográfica y natural, como ahora veréis. Se llama Svalbard, el último archipiélago. Entonces, para hablar de este tema tenemos a Laura Núñez, que es una fotógrafa de fauna salvaje, colaboradora de Fujifilm, responsable de comunicación del Delta Birding Festival y jefa de redacción de la revista Ori. Es bióloga conservacionista y guía de viajes de naturaleza, especializada en huellas y rastros. Es coordinadora de Hike 9 No Pins, divulgadora ambiental en el podcast El Guardabosques y creadora de contenido en redes sociales. Wilderhouse, bueno, eso lo veréis al final, sí, que saldrá su manera de seguirla. Muy bien, pues tenemos a esta bióloga que es y fotógrafa especialista, como hemos dicho, en ese tipo de viajes y sobre todo ha hecho varios a estas islas, a este archipiélago y por tanto le damos palabra a Laura. Muchas gracias, Albert, muchas gracias también a Carbrame por invitarme a este evento. Yo os vengo a hablar de Svalbard, de este último archipiélago, por todo el contenido, quizá todo el camino que llevo recorriendo en sus tierras. Digo que es el último un poco por temas de conservación, lo hablaremos un poco al final y creo que es un buen momento donde quizá resolveremos algunas preguntas y sobre todo quiero hablar de él porque es uno de los pocos y casi últimos territorios pristinos y casi vírgenes que nos llegan, que nos quedan como humanidad en el Polo Norte y por lo tanto creo que se tiene que conocer y sobre todo se tiene que conocer cuál es la huella también del turismo. Así que primero vamos a situarnos un poco, ¿no? ¿Dónde está ubicada este archipiélago de nombre tan especial? A ver. Pues ya veis en el mapa, con una aerolínea convencional rutinaria, es el territorio más al norte donde podéis llegar a volar, ¿vale? Cuando aterrizáis os encontráis un poquito más arriba, aunque diga aquí la puntuación es un poco más arriba, y son un total, como decía Albert, de 8 islas que están a una graduación de 78 grados norte, que significa unos 1000 kilómetros llegando casi al Polo Norte. También 1000 kilómetros llegando desde Noruega, es decir, estamos como punto medio en el océano Ártico. Entonces, ¿qué cosas un poco raras tiene este archipiélago? De hecho, hoy vamos a hablar de todas las curiosidades. Su superficie sería básicamente Irlanda, son 62.000 kilómetros cuadrados y estamos a la altura de Groenlandia. Más o menos así ya tenemos un poco de situación. Entonces, principal característica, aunque tenga bandera noruega, no está dentro del gobierno europeo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un parlamento completamente distinto a los demás gobiernos noruegos. Y por lo tanto también tiene sus propias regularizaciones y sus propias leyes. Aún así, es el territorio también más septentrional donde hay poblaciones habitadas. De hecho, hay dos poblaciones, dos pequeños pueblecitos de muy pocos habitantes, pero la vida continúa de forma normal y habitual. El único cambio es que están alterados totalmente por las corrientes térmicas, por
las diferencias de temperatura y sobre todo por las tormentas polares que en cualquier momento pueden aparecer debido pues, a esta situación excepcional en la que nos encontramos ahora mismo, que es en el cambio climático. Entonces, a partir de esta situación han tenido que adaptarse a los diferentes sucesos que han ido sucediendo y que os contaré a partir de ahora. A ver si pasamos aquí. Entonces, bueno, esta soy yo, con una pistola de bengalas, y esta es mi pareja, que es Francesco, con una escopeta. ¿Por qué vamos armados? Pues porque cuando os damos la bienvenida al norte de verdad, que es Svalbard, que es el norte de más al norte, tú no puedes salir de lo que viene a ser la población, de la capital de Svalbard, que se llama Longyearbyen, si no llevas arma. Por lo tanto, como turista tienes que coger a un guía de armas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues para poder llevar gente, sacarnos el carnet de armas aquí en la península ibérica, en España. ¿Por qué llevamos armas? Porque hay osos polares. Los osos polares no es que sean una amenaza, pero sí que, como bien sabréis, con todas las condiciones ahora mismo, las amenazas que tienen del cambio climático, se encuentran con muy pocas presas que cazar. Entonces nosotros nos convertimos en su presa en este sentido. Estamos en su territorio y con el hambre que están sufriendo y la pobreza a nivel de riqueza en su propio territorio, pues nos ven como una posible presa en este sentido. No hay que tenerles miedo, solo hay que tenerles respeto y por lo tanto hay que intentar no habitar las zonas donde ellos se mueven. Luego lo hablaremos un poquito más porque es una cosa un poco complicada, pero lo que ha hecho Svalbard en este sentido para conseguir protegerlos es que desde 1925 hasta 1973 y luego más tarde en 2002 ha ido cambiando su legislación para conseguir protegerlos al completo. Esa es un poco la diferencia con otros territorios árticos como podrían ser Groenlandia, Alaska, Canadá y Rusia en general, donde aún se puede cazar al oso polar. En cambio en Svalbard está completamente protegido. Más cositas. Está prohibido morirse, ¿vale? Nadie puede morirse en Svalbard. Desde 1920 hay una ley que te dice no te puedes morir. Preguntarás, ¿cómo hacemos esto, no? Entonces, si coges residencia permanente, estás allí Claro. con la inmortalidad. El problema llega que cuando tú tienes una enfermedad o eres un poco mayor, la legislación te dice que tienes que coger un vuelo cuando estás un poco en tus últimas para volar al continente noruego, digamos, a la zona sur del país, para pues, morirte. Y os preguntaréis por qué. Pues todo tiene una lógica, de verdad, y todo está regularizado según estas leyes que ponen para proteger no solo al oso polar, sino al territorio en sí y hasta la población, por pequeña que sea, que existe en Svalbard, y es para no quedarse con los virus. ¿Por qué? Porque Svalbard está formado por permafrost. El permafrost es la capa congelada con mínimo 2 años y por lo tanto todo aquel que muere se queda petrificado, se queda congelado, no se descompone su materia orgánica. Por lo tanto, todos los virus se quedan sin huésped, digamos, pero se quedan latentes. Se vio en 2010, se hizo una expedición y unos científicos desenterraron unos cuerpos que habían pasado por la gripe española, ¿vale? Que habían muerto allí en territorio. Y cuando sacaron los cuerpos se vio que el virus aún estaba latente, es decir, aunque no podía llegar y pasar a otro huésped, porque al final necesita un cuerpo, digamos, y es muy difícil que pase el... Yo no soy experta en virología, ¿vale? Pero la teoría dice esto, no puede pasar directamente, es decir, los científicos iban perfectamente preparados, pero se vio que si hubiera tenido un huésped cercano durante una temporada bastante larga, porque ya os digo que los cuerpos estaban muertos desde 1918, podría haber llegado a pasar. Entonces, entendéis un poco la conexión por la que ahora mismo quieren evitar acumulación de cuerpos, cadáveres, por mucho que estén congelados, para que la población civil pues, esté completamente y además, a salvo. Que la pandemia del año 18 de la gripe fue la más mortal de la historia. Claro, o sea, que por como eso se había cuerpos en todos sitios. Como que se escaparan, no veas. ¿No sería más fácil echárselos de comer los cadáveres a los osos? Sí, pero ahora están congelados, entonces ahora ya mejor que se queden ahí guardaditos y no tocarlos mucho. Sí, hombre. Eso también. Y bueno, si está prohibido morir, pues también está prohibido nacer, las cosas son así. Entonces hacen lo mismo con las embarazadas, porque la gente se embaraza igual que en todos sitios en Svalbard, se las llevan al continente noruego, otra vez al sur, unas 2 semanas antes de que tengan que parir, y por si acaso tienen el niño ahí, ven que todo está bien y luego se lo puede llevar de vuelta a Svalbard. Sí. Y la última curiosidad, y ya empezamos un poco con naturaleza, es que también están prohibidos los gatos. Esto aún tiene más sentido que lo anterior, sí. ¿no? Porque los gatos son los predadores máximos en cuanto a aves y en cuanto a todo. A Lo que pasa es que, todo. por suerte, en Svalbard no hay reptiles, no hay anfibios, lo único que pueden cazar es aves, pero tenemos una cantidad. Y digo tenemos porque ya me siento un poco de allí, de la de veces que he estado, pero es que hay una población increíble de aves migratorias. Entonces, prefieren mantenerlos lejos. Aún así, el último gato que existió murió en 2010, si no me equivoco, se llamaba Kesha, como la cantante,
Y os preguntaréis cómo llegó ahí. Pues bueno, lo que hicieron los dueños de este gato es declararlo como zorro ártico, de forma que no afectaba, la gente se pensaba que era un zorro más, pero bueno, era un gato de color marrón, o sea, muy diferente a un zorro ártico, y estaba allí tan tranquilo. Por suerte no cazó nada, siempre lo tuvieron dentro de casa, así que dentro de lo que hay fue un buen gato. ¿Y cómo hacen la gente para evitar que se mueran ahí en Svalbard? Claro, a ver, como todos en este sentido pueden llegar a morir, lo que pasa es que lo que intentan es que si el cadáver, digamos, está caliente aún, se lo lleven lo más rápido posible Vale. a Noruega. Muy bien. Bueno, pues lo que os he dicho en cuanto a regulación conservacionista en este sentido, ya estáis viendo que los animales se pueden ver muy, muy cerca. O sea, ver una perdiz nival a lo que viene a ser Cataluña, por ejemplo, te tienes que ir al Pirineo y nadie te garantiza llegarla a ver. Al Pirineo o a cualquier otro sitio, pero nunca la verás porque son dos puntitos en comparación a lo que nosotros vemos. Estos animales están en la carretera, son como las palomas que tenemos aquí. De hecho, los noruegos propios de Svalbard los llaman Arctic Chicken, pollos árticos, porque están por todos lados. Y todo esto es gracias a esta ley de 1973, que luego se convirtió en un tratado y que hizo que pues, todo lo que viene a ser la fauna ártica, la fauna que ellos tienen en Noruega, pues se viera totalmente protegida. Entonces, en Noruega, en Noruega y también más allá del Círculo Polar Ártico, que es donde nos encontramos cuando estamos en Svalbard, nos encontramos con 3 temporadas, ¿vale? Os lo cuento esto un poco también, por si algún día queréis viajar, y también os contaré la que yo considero que es la mejor, pero es que toda tiene lo suyo. Claro, encontramos la primera, ¿no? Que es el invierno de auroras boreales. No hace falta deciros nada más. Auroras en el Ártico es una maravilla. Si no coges un día gris, no como antes hablábamos, que siempre puede llegar a pasar. Esto se da entre octubre y febrero. Luego está el invierno soleado, que es marzo-mayo. Y luego está el verano polar, que es inicio de entre junio y septiembre. Luego ya vuelven a empezar las otras temporadas. Para la gente común, para nosotros, normalmente cuando vemos que hay diferentes temporadas, si lo pensamos un poquito mejor, se acostumbra a diferenciar en 2, que es la noche polar ártica, cuando todo es oscuro, y el sol de medianoche, cuando todo es luz. Pero para mí, y por eso os lo he diferenciado en 3 estaciones, porque es como realmente se vive allí, yo le doy 5 estrellas totalmente al mes de mayo. Para mí es lo más bonito que podéis ver, sobre todo por estos cielos, esta luz, por los eternos amaneceres y los eternos atardeceres, porque parece que la luz no acaba, pero sí que acaba. Puedes dormir 2 horas y te puedes volver a levantar otra vez para disfrutar de estas 24 horas de luz, pero ya no es un sol que llega como nosotros tenemos a las 12 y que te molesta, que a nivel de fotografía ya sabemos que a partir de las 10 ya no se puede hacer muchísima cosa. Ahí vives semipermanentemente en unas 6 de la mañana o en unas 8 de la tarde, que la verdad que está muy bien. De hecho, mayo es el mes dorado para poder ver fauna salvaje en Svalbard, bueno, y en realidad en todo el norte. Para mí es de los mejores momentos porque es final de primavera y inicio de verano, pero a la vez te encuentras en un momento donde los animales están cambiando de piel, donde si tienes suerte verás algunos que son completamente blancos y algunos que empiezan a cambiar. Entonces ya cuentas con este extra de que como están a medio cambiar, te aseguras una de las 2 fotografías y no los ves siempre de una forma o de otra. Eso también lo hablaremos un poquito después. Y ya la última curiosidad que os cuento de Svalbard antes de empezar a basarme en sus protagonistas es el hecho de que, aunque aquí os parezca que es un desierto de hielo, un desierto nevado, os tengo que decir que investigaciones científicas han descubierto que debajo del permafrost se encuentra todo un bosque tropical. ¿Por qué? Porque Svalbard se encuentra encima de una placa tectónica que se ha ido moviendo, que por la deriva continental cada vez se ha ido más al norte, hasta la situación donde se encuentra ahora. Pero anteriormente se encontraba en situación de trópico. Por lo tanto, lo que se ha visto es que desenterrando mucho, ya os digo como, pues, no sé si son 10, 20 metros, se encuentran hojas. Y en realidad ahora mismo en Svalbard no encontramos ni un maldito árbol, no hay absolutamente nada. Pero gracias a este invierno semipermanente en este sentido, por lo menos hasta temporada de mayo, pues nos encontramos a sus habitantes que sí que son permanentes, que son los renos. Este reno os podría parecer igual que los renos que encontramos en el continente noruego, en Noruega continental, pero quizá no os lo puedo enseñar mucho porque las medidas son las que son. Se llaman renos enanos de Svalbard. ¿Por qué? Porque por el fenómeno isla, pues los animales se hacen más pequeños para poder conseguir sobrevivir con menos presas en este sentido. Él no tiene presas, pero tiene una tundra que muchas veces está congelada y que apenas puede llegar a comer. Y a la vez es un territorio donde durante los últimos 50 años, pues como nosotros mismos, ha ido ganando calor y por lo tanto estos animales tienen que ser lo más eficientes a nivel energético porque igual que os digo que se gana calor,
también se pierde en Svalbard, y en Svalbard en invierno se pueden llegar a los menos 50 grados centígrados. Entonces estos animales se han ido haciendo pequeños para conservar todo el calor posible. En verano les da un poquito igual. Los renos en general son los únicos cérvidos a nivel biología general, y hablo también desde Norteamérica hasta aquí. En Norteamérica les llaman caribús, aquí los llamamos renos, que tienen cuernas tanto los machos como las hembras. ¿Por qué? Pues tiene una explicación científica como todo. Los machos las pierden normalmente entre octubre y noviembre, como nosotros cuando tenemos los ciervos, ¿no?, que hacen la berrea. Ellos también hacen un tipo de lucha similar, los machos, y entonces cuando llega el invierno ya no tienen nada. En cambio las hembras sí que lo tienen, porque durante toda esta época, esta primavera, que tendrán que estar cuidando los pequeños, tienen que sobrevivir y sobre todo tienen que echar atrás todos los machos, y por lo tanto necesitan sus cuernas también para pelear. O sea, no solo pelean los machos con los machos, sino las hembras también tienen que defender a sus criaturas. Entonces, si les dais una vuelta a todo este sistema, digamos, de cuernas, y sabiendo que los dos tienen, pero en periodos diferentes, os daréis cuenta que si en invierno no tienen los machos, todos los renos de Papá Noel no son renos sino renas, ¿vale? O sea, que aquí os presento a Rodolfa en lugar de Rudolf. Y ya un poco por concluir, para hablar un poquito de la cadena trófica, que yo creo que es la parte quizá más sustancial de Svalbard, los renos, y en especial los enanos, tienen un problema, y es que son muy torpes. O sea, imaginaros un reno con patas muy chiquititas. ¿Qué pasa? Que los renos son como aspiradoras, ¿vale? O sea, con los tejones a nivel europeo sería algo parecido. Ellos siempre con la cabeza baja buscando brotes tiernos de tundra. Pues cuando hay mucha nieve, cuando hay también hielo en este sentido, la nieve literalmente les pasa como a los niños, que les llega, pues como yo con las botas, pues nos llega muy arriba. Y esto hace que todavía sean más torpes. Entonces, cuando van andando, sin mirando dónde está el horizonte, acaban cayendo muchas veces por precipicios. O sea, yo en Svalbard me he encontrado hasta 6 cadáveres, congelados claramente, de cuerpos de renos que literalmente se han caído. Se han caído porque van concentrados comiendo, y llega un momento en que no ven más, ¡pam!, caen. Y no es que se mueran en ese momento, sino que se rompen piernas, se rompen de todo y ya no pueden volver a subir, porque no son nada ágiles en este sentido, o sea, son pequeñitos. Y eso se transforma en el inicio de la cadena trófica de Svalbard. O sea, básicamente son el plato de espaguetis de un italiano, casi, digamos. Es decir, se convierte todo en la materia orgánica que necesita el resto de territorio para sobrevivir. Entonces llegan gaviotas, llegan los zorros árticos de los que os hablaba, y se aprovechan. Pero ¿qué pasa? Que cuando un reno muere, digamos, aún está calentito, y ahí es cuando llegan todos muy rápido, pero poco a poco esta carne se va congelando, y llega un momento en que ya no se puede aprovechar. Pero también llega la primavera, ¿no? Como os he dicho, en mayo se empiezan a descongelar algunas carnes, y toda esta materia que no han llegado a absorber, digamos, a quedarse estos animales, pues llegan los microorganismos y empiezan a descomponerla. Esta materia orgánica, en forma de carbono, de fosfato, de nitrógeno, se va filtrando en la tundra, y esto es lo que da lugar a que luego pues, la tundra esté verde, esté comible y aparezcan nuevos renos para comerla. Pero el ciclo va un poquito más allá, porque todo lo que no se filtra en la tundra digamos que es como la capa superior al permafrost. Y el permafrost es esta capa congelada que os decía, pero que en verano tiene una pequeña capa activa donde se filtran algunos nutrientes y se quedan dentro. Pues cuando todos estos nutrientes, algunos de ellos no se filtran porque llega el agua, llega la lluvia y se lo lleva hasta el mar, empieza la cadena trófica o el ciclo de nutrientes real de Svalbard. Y todos estos nutrientes llegan al mar, y el mar, pues nos encontramos en un mar de Barents, en un océano ártico con diferentes individuos. En este sentido, no sé si la veis muy bien, pero es la morsa, está a la cabeza de Albert por allí, pero aquí veis la morsa. Si alguna vez alguno de vosotros habéis visto una morsa, yo creo que no me podéis llegar a decir que el oso polar es el rey del Ártico. O sea, para mí, esta muchacha o este muchacho gana, pero en 800 kilos al oso polar. O sea, es una bestia. Tienen unos cráneos descomunales que literalmente son máquinas imposibles de matar. Pero máquinas que no matan, máquinas que están tranquilas ahí en el hielo y tan tranquilas. De hecho, no sé si lo visteis, pero ahora creo que 2 años salió una noticia de una morsa que había llegado a Irlanda. Y diréis, ¿cómo ha llegado a Irlanda? Me parece que venía desde Groenlandia o desde Svalbard, no se supo muy bien. Pues estos colmillos que veis no es que los tengan para hacer bonito, básicamente, obviamente es para pelear también con otros machos. De hecho, esto es un pedazo de macho con estos colmillos que tiene, pero los utilizan porque les gusta mucho echarse siestas, les gusta muchísimo dormir. Y imaginaros, pues una morsa que está encima de un iceberg, que en este sentido aquí está, encima de un pequeño bloque de hielo, se quedan dormidas. Pasa 1 horita, 2 horitas, y lo que ellas deciden es anclarse con los colmillos al bloque de hielo.
por si viene marea, por si llega una tormenta ártica, quedarse totalmente tranquilas y poder estar ancladas. Pues así llegó a Irlanda. Se lo encontró una niña en un puerto, una morsa en Irlanda, súper asustada y nada, tuvieron que coger a la morsa, coger a estos 800 kilos y regresarla otra vez al Ártico. Y se defiende muy eficazmente de los osos polares, ¿eh? Porque... El año pasado, es que aún no estoy en 2026, cuando fuimos a Svalbard nos encontramos con esta morsa, al otro lado había una más jovencita y vino un oso polar también. O sea, fue la primera vez que vimos oso polar, la verdad que fue una maravilla, yo llorando por todos los rincones. Pues el oso polar era un jovencito que se creía muy chulo. Y vino, se acercó a las morsas, la morsa lo miró, ¿qué estás haciendo? Y se fue corriendo. O sea, ya no hace falta ni pelear en este sentido, le enseñas esto, le enseñas el cuerpo. O sea, una morsa es así, un oso polar es así. Y un oso polar de pie hace 2 metros, o sea, imaginaros. Sí, sí. Bueno, pues es lo que os contaba. Todos estos nutrientes que llegan al mar facilitan que diferentes animales puedan comer. En este sentido, los eiders no. Los eiders, tanto reales como comunes, son patos, son ánades. ¿El qué? Estos son reales, ¿no? No, estos son comunes. Se ve muy poquito, pero bueno, el real tendría muchísimos más colores. Pobrecitos, estos son... Ah, claro que vino, es verdad que esto... A ver si viene el macho porque vas a flipar. Pues ellos comen erizos de mar, estrellas de mar, que claro, en realidad ya forma parte de esta cadena trófica, porque cuando llegan los diferentes componentes que os he dicho, carbono, fosfato, llegan al mar, lo que hacen es que se cree una acumulación de fitoplancton, que viene a ser las algas, y si hay algas, hay zooplancton, que zooplancton es el krill, las pequeñas gambitas que se comen las ballenas. ¿Y quién se come el krill? Los peces. Y los peces son comidos por todo, literalmente. O sea, tenemos las focas, tenemos los otros eiders, bueno, los eiders no comen en realidad tanto, pero todo lo que viene del pez es comestible en este sentido. Y quien sí que se come el pez es el fulmar boreal, que es una maravilla de animal. O sea, y aquí os lo tengo que contar y me viene mi vena bióloga cuando estoy así, y es lo que me pasa siempre cuando hago charlas o cuando estoy en el mismo viaje de Svalbard, que empiezo a soltar rollos, ¿vale? O sea, que tenéis que aguantarlos porque es así. Entonces, ¿por qué tienen esta nariz tubular? Es sobre todo para oler. Y es increíble el proceso. Sí, exacto. No se ve muy bien, pero este bultito de aquí es lo que hace que sea tubular. Exacto. Lo que pasa es que es lo que os he dicho. Hay esta cadena trófica de el alga es comida por el krill y el krill es comida por el pez. Pues la sustancia que se deja ir cuando el krill come el alga la puede oler este animal, desde lejos. Entonces, un poco entenderéis por qué cuando vamos a Svalbard o cuando vamos a cualquier territorio ártico, más allá del círculo polar ártico, nos encontramos bandados increíbles de cientos de estos fulmares que vuelan como gaviotas. En realidad son como las gaviotas de Barcelona del puerto que están buscando peces, pues ellos saben que si un barco de turistas está viajando, es triste, pero lo confunden con un barco pesquero. Entonces, en cualquier momento, los fotógrafos y los biólogos estamos fascinados porque podemos ver un montón de estos animales, que en realidad estarán buscando pues, este movimiento de algas en el agua y que tarde o temprano van a encontrar peces. Pero para que veáis lo increíble que es que puede oler debajo del agua la sustancia que se libera. Es fascinante. Y estas aves, que son marinas, me imagino que nidificarán en acantilados que haya por allí. Y entonces excretarán estos nutrientes, ¿no? Correcto. O sea, todo lo que entra sale, digamos, en este sentido. Entonces ellas nidifican. Se recicla. Todo. Exacto, todo vuelve a empezar y todos estos nutrientes, esta caca, esta defecaciones, caen al mar o se quedan en la misma tundra, pero se vuelve a filtrar y se vuelve a ir por escorrentía al mar. Entonces, toda la materia orgánica es hiper bienvenida en el mar. Y más por lo que luego os contaré. Como si fuera guano, digamos. Es que es guano, es literalmente guano. Los que digamos que no defecan en el mar o cuyas defecaciones no llegan son las perdices árticas, que bueno, pueden llegar por escorrentía, como os decía, pero sobre todo lo que hacen es fertilizar la tundra. Esta es la primera foto que yo hice cuando llegué a Svalbard. No se ve muy bien, pero el cielo es muy, muy rosado. Bueno, luego sí, eso os lo enseño. Y es por el sol de medianoche en el que nos encontrábamos. Esta foto está hecha a las 10 de la noche, para que os hagáis una idea de cómo son casi las ilusiones árticas de estos cambios de luz. Lo que tiene muy curioso la perdiz nival, esto es un macho por esta ceja roja que veis, es que como cambian los días, cambian las luces, cambia un poco todo, ellos también se tienen que aclimatar. Es decir, ellos saben perfectamente que cuando llega mayo llega la luz, pero también dejarán de tener madrigueras. ¿Por qué? Porque ya no hay nieve. Entonces, en el hielo ya no pueden cavar y ellos en invierno lo que hacen es pueden llegar a cavar hasta 60 centímetros, que es muchísimo. O sea, 60 centímetros es una cosa así. Y esto lo hacen con las alas y con el pico. Y mirad que es chiquitín, o sea, que son bestias, de verdad. Y estas aves ahora las vemos en invierno,
que es que ese plumaje que casi ni se ve, o sea, Sí, es la verdad. súper camuflado, súper camuflado, o sea, es camufladas. que ya no... incluso su comportamiento muchas veces, porque tienen un vuelo bastante torpe. Sí. Cuando yo he visto, no este de aquí, he visto en el Pirineo, por ejemplo, Tampoco que, mucho. que viene alguna rapaz y son inteligentes, o sea, en el sentido de que no intentan volar porque saben que la rapaz las pillaría, Claro. y se quedan quietas completamente, confiando completamente en su camuflaje. Sí. Pero este plumaje no tiene nada que ver con el que No. después tendrán. De hecho, por lo que decías, no es que sea un vuelo torpe, sino que no es un vuelo muy ágil, sí, en realidad, porque no llegan a muchos kilómetros. ¿Por qué? Porque es que tienen que volar en pareja, en este sentido. Entonces, van juntas y se van esperando. Pero no se van mucho más lejos de lo que es su territorio, donde saben que hay comida. En esto, al final, son listas dentro de lo que hay. Y es lo que decías, nosotros la estábamos viendo blanca, pero estaba a puntito de perder esta coloración y ahora os lo enseñaré a continuación. Pasa lo mismo con el zorro ártico, que ya lo veis, se camufla totalmente y es literalmente el depredador más hábil, casi comparado con el oso polar, porque puede correr distancias mucho más rápido que el... Bueno, no mucho más rápido, pero mucho más tiempo, porque Mucho el oso más polar largo. puede correr quizá 800 metros en 2 minutos, entonces tampoco vamos a hacer comparaciones, pero en este sentido es el depredador más hábil para perdiz polar, que es perdiz ártica, que es lo que tiene. Entonces, claro, aquí encontramos problemas, que es lo que tú decías, cuando llega el deshielo antes de hora, por el cambio climático. Porque nos encontramos con una perdiz nival que, aunque aquí está bastante camuflada, porque veis que literalmente la nieve se está fundiendo y aparece la tundra, que en este sentido aún es marrón, aún no ha florecido, aún no está del todo verde, y guarda muy bien, las comparaciones son bastante buenas. Y pasa lo mismo con el zorro ártico, ¿no? Que está cambiando, está empezando a cambiar el pelo y también se está descongelando. Esto es literalmente la primavera y nos parece lógico. Pero hay momentos en que estamos en pleno invierno, estamos quizá en febrero y no hay nada de nieve, porque ha habido una semana de un sol espatarrán, como diríamos en catalán, y lo ha fundido todo. Entonces, claro, nos encontramos con un animal blanco, con una perdiz completamente blanco, en un territorio completamente marrón. Resultado, el zorro ártico feliz de la muerte, ¿vale? Porque caza mucho. Pero claro, aquí se empieza a descompensar todo el ciclo de nutrientes y todo el ciclo de caza. Suerte que el zorro ártico lo caza todo, lo que puede, lo que Sí, pilla. todo. Cosas en el litoral, lo he visto, comer peces que llegan Sí, incluso... menos al oso polar y la morsa, No, pues todo no. lo caza, todo lo que... Bueno, los huevos también, Todo todos lo- los aves que nidifican, es una maestra en este sentido y por eso se adapta también. Es la comparación directa con nuestro zorro rojo, Sí. que muchos lo consideran alimaña, pero que para nosotros ya sabemos que es que se ha adaptado Claro. y ha llegado a Noruega, o sea, ha hecho fuera, ha echado al zorro ártico, Al que el zorro único ártico. sitio donde lo podemos ver bien es en Svalbard o en Islandia. Islandia, perdón, o en Islandia. diferentes territorios. Pero ya veis que son islitas, Sí, porque sí. lo echa de todos sitios. Y bueno, nos llegamos al momento donde yo lloré tanto, que es cuando vimos el oso polar. Fue increíble, es un animal que, bueno, claro, os puedo recomendar. Otra cosa es que lo podáis llegar a ver pues, por la población tan baja que queda actualmente. En el territorio de Svalbard, y no solo Svalbard, sino en el mar Ártico, en el mar de Barents, quedan unos 3.000 ejemplares, que si lo comparamos con la población que vive en Longyearbyen, que es este lugar que os decía que es la capital de Svalbard, es igual, ¿vale? O sea, en Svalbard, en Longyearbyen viven 3.000 personas y en todo alrededor del mar viven 3.000 osos. ¿Qué pasa? Que yo os estoy hablando de toda la población de oso polar en toda la zona circundante a Svalbard. En Svalbard propio, en isla, viven 300. Entonces la cosa ya cambia. Así que os podéis imaginar que por el hecho de ser animales nómadas, caminan unos 20, 30 kilómetros al día, que es una barbaridad. Poderlo llegar a ver es cuestión de suerte. O sea, para que os hagáis una idea, los mismos guías de Svalbard, nosotros mismos, pero también los locales o los que montan expediciones, nunca te van a decir que puedes ver oso polar, nunca te van a montar. O sea, desconfiad si el nombre de una expedición se llama A la busca del oso polar, porque no lo vais a ver. ¿Por qué? Porque por las leyes que ya nos decía el mismo Svalbard, ¿no? El mismo gobernador de Svalbard, está tan protegido que no quiere que sus guías vayan a buscarlo. Entonces, cualquier búsqueda de rastros, de lo que sea, es pura casualidad. Y en los sitios donde se puede ver son pues, en asentamientos científicos donde hay un control por radiocollar, digamos, Sí. donde tienen pues, buscados algunos. Pero esto los científicos, si bien hacen, nunca lo dirán a un guía para que nunca pueda encontrarlo, porque al final es la gracia de tener los radios seguidos para que sigan haciendo su vida. ¿Qué más os voy a contar? Bueno, y ahora llega un poco la parte triste en este sentido, pero la tengo que decir porque creo que estamos en el ambiente correcto y con la gente que quiere estar informada, y es que Svalbard es un indicador crítico del cambio climático. O sea, puro y literal, en Longyearbyen, en esta capital que os digo que está poblada,
es el punto a nivel global, a nivel planetario, que más rápido ha ido aumentando su temperatura, 6 veces más que la media mundial, lo que equivale a 5 grados en un total de 50 años. Eso es muchísimo. Muchísimo. Y eso nos está dando la perspectiva de todo lo que va a pasar en el resto del Ártico y también abajo. O sea, si hablamos de Ártico, hablamos de Antártida, en este sentido. Entonces, lo que os decía, el permafrost es esta capa semicongelada, cuya parte de arriba, cuya capa activa, se va fundiendo o se va dejando de fundir cuando llega el calor. Hasta aquí todo bien, porque entra la materia orgánica, entra este ciclo de nutrientes que os decía y queda congelado. El problema llega cuando la capa inferior se empieza a descongelar, que es lo que está pasando ahora. Y esto es algo súper grave. ¿Por qué? Porque cuando se descongela se liberan diferentes tipos de gases, que son los gases de efecto invernadero. CH4, metano, dióxido de carbono, y todos estos gases, cuando llegan al mar, cuando están en la superficie alrededor del mar, lo que hacen es que se deshagan todos estos bloques de hielo. Todo este hielo marino se va deshaciendo y es lo que se está viendo ahora que está sucediendo en Svalbard, que nos estamos quedando sin hielo. Cuanto menos hielo hay más superficie de océano oscuro visible. Y esto hace que aún coja, o sea, no sé cómo decirlo, absorba más calor. Claro. Y más calor, otra vez volvemos a que todo este hielo que rodea los diferentes glaciares o que forma parte de estos diferentes glaciares se funda. Entonces es como un ciclo, el mismo ciclo que os he contado de materia orgánica, pasa lo mismo con el ciclo del hielo. Y sin hielo no hay Ártico, por lo tanto ya os podéis imaginar que el Ártico se muere. Y hablo de Svalbard como puedo hablar de todo el Ártico que tenemos nosotros en el planeta, porque es así. Y bueno, lo que os ha visto, y esto os lo dejo aquí en formato vídeo, es que todos estos animales de los que he hablado, esto es un zorro ártico en plena tormenta ártica, de hecho no sé si lo veis mucho, pero ahí hay un trozo negro, ¿veis ahí? No se ve mucho, pero es un radiocollar que llevaba. Que, bueno, igual que le ponen a los osos polares, pues lo encuentran a los zorros árticos. Y todos estos animales que os he ido enseñando, que están tranquilísimos, que hace años que no se los caza, que las regularizaciones y las leyes de Svalbard han ido haciendo que cada vez estén más protegidos, sin hielo, y es verdad que quizá al zorro ártico no le afecta tanto, pero ponemos el caso del oso polar, sin hielo no pueden cazar, sin hielo no hay focas, sin hielo no hay anátidas, sin hielo no hay casi ni peces, porque al final nos encontramos en todo este ciclo. Y esto da lugar en que se ha hecho una gráfica y se dice que en menos de 50 años todo el hielo marino que se encuentra alrededor de Svalbard desaparecerá. Por lo tanto, Svalbard se encuentra a vías de extinción. Todos estos animales que se encuentran aquí viviendo perderán su hábitat, perderán todo lo que está relacionado con su ecosistema y se encuentran bastante cercanos a la extinción. Y esto es así porque también vendrán diferentes animales que serán invasores, que llegarán por diferentes vías, moluscos, cetáceos, o que sé, me estoy inventando un poco porque ya no sabemos lo que puede llegar. Y si ya hablamos de los virus que se pueden llegar a descongelar, que os he dicho antes, caput, ¿vale? Yo ya me pongo a muy malas. Pero bueno, que dentro de lo que hay no todo es fatídico, ¿no? Digamos, o sea, aunque parezca que estamos al borde de haberlo jodido todo, hablando en malas palabras, también hay muchas cosas que se pueden hacer para ir mejorando. Es decir, no es el fin del mundo, sí que estamos rozándolo, pero aún podemos hacer mucho. Y, por ejemplo, yo creo que esta charla, en este sentido, intenta un poco que se vean las cosas de otra forma, que se vea que no solo tenemos que invertir en un turismo sostenible, sino en una forma de aprender todos a colaborar, de invertir en ciencia. O sea, es importantísimo que todos creamos en la ciencia, que nos dejamos a Donald Trump a otro lugar, porque de verdad el cambio climático existe, es real, lo estamos viendo, y hay que invertir en concienciación, en conservación, en divulgación, de la forma que sea. O sea, yo os lo hago a través de imágenes, a través de vídeo, a través de pues, las charlas, a través de esta información que poco a poco puedo ir dejando ir a través de un público cercano, porque es lo que más me gusta, poder hablar con vosotros y comunicaros un poco la urgencia que tenemos de cambiar nuestras acciones, porque es lo único que puede llegar a solucionar, y no solucionar, quizá a ralentizar el proceso, que ya es mucho. O sea, si ya paramos un poco está bien. He hablado con algunos colegas míos ecólogos, que algunos son especialistas, y dicen que, como tú comentas, todavía tenemos pie a ser un poco optimistas y a no tirar la toalla y decir, bueno, ya está, ya no hay nada que hacer. No, sí que se puede hacer mucho, porque si los gobiernos en general toman medidas, ya se han tomado algunas en estas reuniones internacionales que se han hecho, pero son insuficientes, tendrían que tomarse más, y si se hace, se puede revertir. O sea, igual que se ha inclinado hacia un sitio, se puede parar o ralentizar mucho y en el futuro compensarlo. Pero para eso hacen falta muchas voces, no hace falta solo la mía, hace falta la tuya, hace falta la vuestra y hace falta
cambiar ya todo lo que tenemos aprendido de las 3 Rs, ¿no? De Rs, reutilizar, reciclar, reusar, o sea, Sí. a las 3 Cs, concienciar, compartir y conservar, que creo que es lo más importante y en el momento crítico en el que nos encontramos. Así que bueno, en el momento en que dejemos de ver un planeta como si que es nuestro, ¿no? Que somos nosotros parte de él, llegamos un poquito Sí, más tarde que todos los bichos que os he enseñado hasta ahora, será el momento de decir que podemos hacer mucho, que una fotografía ayuda, porque realmente una imagen vale más que 1000 palabras y con todo esto que os he explicado yo creo que tenéis de sobras para cuando lleguéis a casa contarlo a vuestro vecino, contarlo a vuestro amigo, contarlo al que se ha montado un viaje para ir, yo qué sé, a todos a un sitio increíble. Pues haz fotos, explica lo que ves, comunica y con esto quizá podremos aportar pues, nuestro Lo que granito estás de arena. haciendo ahora, que además de que nos están siguiendo muchos online, además esto se graba y se pone en YouTube, así que Pues eso genial. quedará para siempre. Y una cosa, el futuro es además bastante indeterminado, porque hablando con estos ecólogos que te decía, me comentaban que el estropicio puede ser incluso mayor de lo que pensamos si no se toman medidas, porque puede haber un efecto rebote en el sentido de que si realmente se funden masivamente, no solo los de Svalbard, Claro. sino todos los de Groenlandia, todo el casquete polar. Si Trump nos deja, porque Sí. primero nos tiene que dejar Pero, vivir. pero si esto sigue fundiéndose, esta agua fría, lógicamente, puede afectar en el Atlántico Norte y colapsar la Gulf Stream, Cambiaría las corrientes. la corriente submarina que viene del Golfo de México, del Caribe, digamos, y que es la que permite desde siempre, desde toda la vida, permite que en Inglaterra e incluso en los países nórdicos haga una temperatura, digamos, media, aceptable. Sí, puede porque si no colapsar. fuera por eso, en Inglaterra estarían como aquí. De hecho, es gracias a estas corrientes Gracias que hay a este estas corrientes. clima y que tenemos aún nevado, digamos, y hoy tenemos aún todo lo que Exacto. tenemos ahora mismo en Svalbard, bueno, y en todo el territorio Sí. ártico, como dices. O sea, que se podría Puede colapsar. producir un efecto imprevisible, pero que este es perfectamente verosímil, que si sigue produciendo esto, Sí, sí. esta corriente cálida, pues con el agua fría hay un momento en que deje de funcionar, que es lo que llaman la corriente de transmisión. Sí. Y por eso que hemos de ir con mucho cuidado con cuidar La el verdad que clima del sí. planeta para que no haya grandes estropicios, Totalmente. efectivamente. Pues hasta aquí Bueno. todo. La verdad que muchas gracias. Si tenéis alguna intención de viajar a Svalbard, pues creo que soy vuestra chica en este sentido. La última oportunidad. Eso mismo, bueno, vamos viajando poco a poco, pero sí que justamente por cómo queremos viajar hacemos un único viaje al año, con un único grupo pequeño. Es un viaje diferente, es un viaje de mucha reflexión, de mucha fotografía, esto por supuestísimo, pero de mucha charla también, de mucha vida en grupo, de mucho equipo y sobre todo de volver a casa no solo con la experiencia de decir, wow, he visto un oso volar, a veces, o sea, yo es mi primera vez el año pasado, o sea que no está garantizado ni mucho menos, pero de decir también, he vuelto a casa con una reflexión y con unas cuantas cosas que quiero contarle a mis padres, a mis abuelos y hasta a mis profesores, porque no todo está enseñado, sino todo queda por enseñar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, has ¿La hecho... anterior a qué distancia focal está? Uf, esta está lejísimos, esta está hecho con un... ¿Qué objetivo está? Esto estoy con un 150-600 más el 2 per. Está hecha desde barco. El que tienes tú, Me parece, pero está lejos y recortada El que un tienes poquito, tú. o sea, eso vale. el teleobjetivo que Está tienes. así a unos 1000, Si voy yo, 2000, no ponle. voy a mejorar, como decía aquel. Hombre, no creo que A ver, mejores a las... ojalá lo veamos más cerca. A mí es que me gustan mucho las fotos de ambiente, porque son las que te dan también más sensación de inmersión. También, o sea, ahora han cambiado mucho las normas de Svalbard, justo por todas estas leyes, y ahora con los barcos no puedes acercarte más, o sea, no puedes romper el hielo, no puedes acercar, y por fin han puesto estas leyes. A las morsas no te puedes acercar más de 200 metros, las colonias de morsa empiezan a estar en mayo, y a los osos no puedes acercarte a más de 500 metros. Por lo tanto, nosotros estábamos parados, porque no podíamos andar más, y lo agradecí un montón de que se respetaran, porque me pensé, echa la ley, echa la trampa, y la verdad que lo Porque creo respetan. que Salgado El y que- su hijo se acercaron en la película Sí, Porque no estaban estas Pero regulaciones no, estaba aún, en Rusia, podías... o que- Claro, o y encima en Rusia, allí- un territorio allí sin ley, estaban- claro. Allí Sí, sí. sí, allí se acercaron a 20 metros, sí. me parece. Seguro. Estaban Sí, muy sí. acojonados. O sea que para ir prácticamente está muy difícil fotografiar. A fotografiar a nivel de barco, sí. Todos estos barcos que valen 7.000, 10.000 euros, yo personalmente no os los garantizo en el sentido de que siempre estás sentado, siempre ves las cosas, a veces desde cerca, las morsas las ves de forma increíble,
Pero para mí vivir el Ártico es pisar sus hielos, Claro. pisar sus tierras, no ir en búsqueda del oso, pero es que estás en el asentamiento central de Svalbard, en el sentido de que este animal está buscando comida por todos sitios. Te lo puedes encontrar Él te puede encontrar. Él te puede encontrar a ti, tú no lo busques, ya te encuentra él. O sea, con el hambre que están viviendo ahora, se dice que en verano están mucho más en la parte litoral porque se va deshaciendo el hielo, entonces van a por focas totalmente, mientras que en invierno están en el centro. El problema del invierno es que mejor no vayas a buscar oso ni a buscar nada porque es oscuridad. Entonces ve cuando empiece un poquito la luz y donde están en todos lados, literalmente. En primavera están en cualquier sitio. Perdón, esto que has dicho, que esto sí que es un argumento buenísimo para los negacionistas. 5 grados, ¿en cuánto tiempo? En 50 años. 50. años, sí. O sea, 6 grados, o sea, 6 grados de aumento. 1 grado cada década, esto es un Exacto. disparate. Negacionistas dices, esto Es básico. O sea, literalmente si ves Svalbard, dices, ya está, en la realidad. A ellos les da igual. Bueno, ya. Es el Bueno, problema. y los negacionistas... Pero hay que obviar los negacionistas. Lo que hay que Sí. estar es por los que sí, los que la afirman y los que pueden defenderlo. A esta gente, pues... Pero tienen Agua. mucho poder de difusión los negacionistas. Y entonces el argumento que siempre les oímos decir es, no, si el clima de la Tierra ha cambiado toda la vida en la historia geológica. Claro, en la historia geológica, con millones de años. Aquí en 50 años, en la historia de la Tierra no es nada, es un segundo. Entonces, claro, que ha cambiado a lo largo de millones de años, pero con esos millones de años de cambio, todas las especies se adaptan a los cambios, pero en una variación tan drástica y en tan corto tiempo es imposible. Hay que potenciar Se muchos estos argumentos Claro, y es es que que- ya te digo que convencerlos va a ser difícil. Lo que va a ser No. fuerte es dar voz a muchas otras potencias que Exacto. sí que creen o que sí que pueden ser cambiadas. Pero con los negacionistas yo ya Sí, no, están ya. a un ladito y que se queden ahí. A ver, no quiero ser negacionista, evidentemente, pero leí que en el Drías, me parece que era, que había encinas en la altura de lo que luego sería Copenhague. O sea, hace unos cientos de miles de años. Porque había allí extremeños. Así, Hace cientos de miles solo, no millones. Bueno, pero encinas, jolín, quiere decir que Ah. hace mucho más calor. sí, claro. Sí. Pero Pero es bueno, que esto es lo de las placas también, seguramente. Igual Claro. que Svalbard se ha ido moviendo. Quizás por las placas. Deben ser los Más que por fósiles. el clima. ¿Qué árboles hay en Escandinavia igualmente? En Sí. Noruega, No, pero Finlandia mira, hay. Encinas son, Claro, claro, encinas Jolín, ya no sí, lo sé. árboles, hay Ahí bosques. ya botánica me Encina pillas. marca el nivel mediterráneo Claro. en España, por ejemplo. ¿no? Hombre. Bueno, Sí, es verdad. más hay la zona del olivo, la zona de la encina. En Escandinavia hay inmensos bosques, no se acaban Pues nunca. forestas. Quizá algo de encina. No, ya Cuercos y lo sé, Quercus y Ilex. cuerpos Sí, sí. rojifolias, sí. Sí, pero eso sí. Di. ¿Cómo encaráis la concienciación en entornos cercanos con personas que igual no están tan interesadas por la ciencia? ¿Dices en Bueno. los viajes que hago o No, en general? En general. Entornos cercanos, entiendo que siempre empieza por entornos cercanos más que Sí. personas que igual no conoces, ¿no? Es difícil la pregunta por el hecho de que quizá yo me muevo mucho en entornos cercanos y donde ya sé que mi público en este sentido quizá ya está un poco interesado. No me he encontrado aún con este encuentro de es mentira todo lo que dices. Entonces, claro, yo ¿qué le diría? Léete un par de artículos, o sea, busca información igual que yo me informo. Yo no soy la profesora aquí de nadie, yo simplemente me he informado antes de viajar, he buscado cuáles son las amenazas, cuáles son las cosas que tengo que hacer y cómo tengo que comportarme en cualquier momento con unas prácticas sostenibles. Entonces, quien no quiera creer, no creerá nunca. Yo es lo que siempre digo, no puedes convencer a alguien si tiene un sistema político que no cuadra seguramente con el tuyo. Quizá le faltará pues, un poco de tiempo de darse cuenta que lo que cuentan las noticias no era tan falso como lo que quizá decía. Y las noticias se dejan muchísima comunicación, así que es que la base es informarse. Si tú no quieres informarte, te quedas ahí, te quedas en una parte. Pero es verdad que sería chulo hacer una charla con toda esta gente que no cree, para ver el dilema, ¿no? El debate que se genera. Eso puede ser Sí, interesante. pero es que además no es cuestión Pero no de, irán. no es cuestión de creencia, no es si lo planteamos en plan de creencia como una religión, claro, cada uno le da la gana lo que. Pero es que son evidencias científicas que se dicen desde cualquier país, no importa la creencia que tengas, o sea, es que son evidencias aplastantes. Y a veces cambiar el chip también depende del mundo en el que te rodeas. Si tus padres te han dicho esto toda la vida, hasta que no te juntes con un amigo que te dice, oye, que esto no era así, que esto no lo estás viendo bien, es el momento en que dirás, vale, pues voy a aceptar esta nueva. Pero si toda la vida te han enseñado que eso es así,
es bastante difícil cambiar el chip y eso es verdad. Eso sí que me lo he encontrado en comentarios, leyendo, pues yo que sé, alguna fotografía de Instagram, no mía en este sentido, pero viendo comentarios de gente que dices, ¿cómo pueden seguir pensando esto si todas las evidencias científicas, o sea, si Trump, es que ponemos Trump como el ejemplo más generacionista con el que nos encontramos cada día y contra la pared con la que chocamos y seguimos chocando los científicos o los biólogos porque no se puede cambiar y porque sigue gente creyendo en su sistema. No, lo de la familia que dices es importante. Y hoy, casualmente por la radio, mientras conducía, que alguien había publicado un libro sobre análisis de cómo la gente sale más o menos facha. Entonces depende, depende vas mucho es generacional de la familia, también. de la familia en que naces. Entonces, si sales de una familia facha, pues claro. Contestando a lo que decías tú, yo creo que una de las cosas que se podrían hacer es que en los institutos, en las escuelas, no digo una asignatura ni nada, sino por lo menos una clase, que los profesores hablasen de esto, hablasen de las evidencias científicas del cambio climático. Luego cada uno que crea lo que sea, pero el profesor, que cuando estás en las escuelas, hombre, es una persona que tiene una autoridad, ¿no? Que lo que dice pues es correcto, pues que este profesor explicara en la clase, supongo que en la asignatura de ciencias naturales o lo que sea, o que se hicieran incluso conferencias específicas. Yo he hecho algunas conferencias en institutos, pero claro, tendría que ser una cosa que el propio departamento de enseñanza lo difundiera, dijera, mira, ahí tenéis un modelo de conferencia, un modelo de clase, que los profesores de ciencias naturales lo dijesen específicamente, y esto haría una formación generalizada para toda la próxima generación. Falta mucha educación ambiental, pero no solo en España, sino es que en todo el mundo real. Pero no educación ambiental solo en colegios, falta educación ambiental a los adultos, porque los adultos luego son los que dan los hijos y los hijos salen como salen. Entonces, yo doy gracias a que tengo unos padres que siempre les ha gustado la naturaleza y a mí ya me han enseñado de raíz a no tocar este bicho, no tocar lo otro y intentar trabajar pues poco a poco este modelo. También el problema es que ahora empiezan a dar caza como sujeto, como materia en algunos colegios del sur. O sea, no sé si lo habéis visto, pero la caza se está empezando a programar como asignatura. Entonces, claro, empezamos a tener algunos problemas en este sentido. Ya no es el modelo que nosotros querríamos, sino es el modelo que no debería existir. Entonces ahí ya, cuando la cosa va tan mal, a mí me entran ganas de llorar en este sentido. Pero bueno, siempre esperemos que suba al poder alguien diferente. Claro. Lo has explicado. Les isles són planes? El què? Són planes? O tenen muntanyes? El què? Les illes. Tenen els fiordos. Llavors, hi ha una zona que és completament de planícia, perquè en realitat és gel, bàsicament. O sea, nosotros perdón, cambio de idioma, que si no me colapso. Vamos en moto de nieve para llegar a algunas zonas donde en realidad hacemos cálculos científicos. Se mete pues, un tipo de regla para calcular cuánto hielo congelado hay, para saber si podemos pasar o no podemos pasar, pero gran superficie de Svalbard son pues, zonas de agua congelada donde vas pasando, pero el resto donde vas llegando son a los fiordos. Entonces pues, subes un trozo, te encuentras con una colonia de aves, vuelves a bajar y te encuentras otra vez pues, o hielo o nieve, pero gran parte es zona inundada y gran parte es de tierra donde no lo pisa ya nadie. Pero sí que es verdad que es mucho plano y de repente te encuentras un fiordo. Que nosotros ahí es verdad que cuando a la zona oeste de Svalbard es donde más se mueven los osos polares y donde hacemos alguna expedición para ver cualquier cosa, porque en realidad te puedes encontrar, las focas están en todos sitios, donde haya hielo y haya agua debajo, te las puedes encontrar. Pero te digo, nosotros como guías, es verdad que nosotros ya hemos ido unas cuantas veces a Svalbard, pero llega un momento en que todo es tan blanco que solo te puedes guiar por las pequeñas montañitas que hay. Y no son enormes, no son grandes extensiones como, yo qué sé, no es ahora estaba pensando, no es un aguas tortas en este sentido. Son fiordos bonitos, preciosos, pero no te podría decir de cuánto es. Y te digo, en cuanto hay niebla, todo se vuelve blanco. O sea, te pierdes. Como no vayas con el GPS ahí, estás perdido. Y los locales en eso saben diferenciar mucho pues, este fiordo de esto. Nosotros aún en este sentido ya con las armas ya vamos bastante atentos a no encontrarnos el oso polar. Pero siempre vamos acompañados de un local en este sentido que pueda guiarnos. Nosotros guiamos la fotografía, guiamos la reflexión y guiamos el arma, en el sentido de que si hay un oso polar girem cua, pero montañas hay, perdón porque me he desviado del tema, pero montañas hay en forma de fiordos. Sí, sí. Bueno, lo has explicado todo de forma tan clara y además muy eficaz, muy rápidamente, que todavía nos quedan unos minutos por si tenéis alguna otra pregunta o reflexión. Di. Comentabas antes el cambio de estas aves que estábamos viendo
Ah, los están fulmares. debajo del agua, cómo se han acostumbrado a que cuando ven un barco se acercan al barco, supongo, para ir a buscar lo que sea, comida, ¿no? Claro. Tenemos otros ejemplos de cambio de comportamiento en animales de la zona debido al turismo. Claro, esto no es tanto al turismo. Tienes que pensar que Svalbard era una potencia ballenera, una potencia como en Noruega. Además de la mina, tenían las ballenas. Hubo un momento en que ya se paró todo, la mina sigue, es la industria que ahora se queda dentro de Svalbard, pero ballena significaba krill y krill significaba peces. Entonces, en un principio, era mucho más por la propia industria que tenía Svalbard para sobrevivir, que era comerciar con la carne de ballena y con la piel y con todo, de lo cual se aprovechan también los osos polares. Pero a partir de aquí es cuando ha surgido el turismo. El turismo ha llegado muy tarde y es una parte de Svalbard que obviamente quiere potenciar, pero hasta cierto punto. Yo lo he dicho muchas veces, habrá un momento en que nos pongan cupos y me gustaría en este sentido, de decir, este verano, esta temporada de mayo a julio, pueden venir 300 empresas y hasta aquí. Cada empresa lleva un grupo de 10 y ya no puedes venir más. Sería una forma de también regular estas cosas. Y viendo lo bien que funcionan, viendo que no es Europa, que no es Noruega, que es completamente algo aparte y que apoya mucho a la conservación, no me parecería raro que en unos años aparezca. Y más con lo que os he dicho, que le quedan 50 años a Svalbard. Pero no se me ocurren más temas. Quizás se te ocurre algún No, modelo. digo que la ley que se ha implantado ahora es una excelente noticia, que hasta ahora a mí me explicaban que se acercaban, desembarcaban, hacían... Hay muchos barcos, muchas hacían empresas de que todo. han decidido no ir a Svalbard. Claro, ya no porque ir, ya no venden ya. directamente. Ya sabes que un oso polar no lo podrás hacer de aquí a aquí, sino que tienes que llevar un 2000 milímetros, casi como yo, para poderlo hacer. Y mi grupo estaba contentísimo ya de haber visto una hormiguita ártica en el fondo, pero en cambio llevas a un fotógrafo convencional de toda la vida que lo quiere todo cerca, que no cree tanto en la conservación, sino en el concurso fotográfico, y te dice, yo no voy. El que quiera el retrato de un oso polar, que vaya al zoo, ya está. O sea, Tristemente sí, aún. tenemos preguntas de nuestros seguidores online. A ver, ¿qué pregunta hacen? Una, precisamente, un usuario nos pregunta qué distancia de seguridad recomiendan o es obligatoria para hacer fotografías a un oso polar. No es que haya una distancia, si es que ahora con la ley sí que es verdad que te han dicho estos 500 metros, pero lo hablan más a nivel de barco. Es verdad que yo siempre lo diré, tú si ves un oso polar, gira, o sea, vete para casa, porque es que el oso peligroso. polar es mucho más rápido que tú, es lo que os he dicho. No sé cuánto, serán unos 1000 metros en 3 minutos, o sea, es muy, muy rápido. Y es verdad que cuando está en tierra ya no corre tanto, por eso muchas veces corre la voz de los osos polares cazan renos. No, el reno es muchísimo más rápido, el oso polar se cansa muy rápido, es un animal en realidad de agua en este sentido, es un cazador impecable, Un mamífero marino. pero no tiene nada de sentido que el oso corra, porque el oso genera muchísimo calor y su pelaje, su cuerpo en sí, su mismo ecosistema de cuerpo, no lo puede gestionar y llega un momento en que tiene que parar. Pero tú, comparado con un oso polar, cuando tienes que encender la moto de nieve, tardas mucho más que el bicho que está corriendo hacia ti. Entonces, yo siempre lo diré, antes de usar un arma, sé consciente de que es un animal en peligro de extinción, que el arma sea el último recurso. De hecho, las leyes te dicen que primero tienes que tirar la bengala, Al aire. hay 3 bengalas, Sí. pum, 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 y si el bicho no se ha espantado es cuando tienes que disparar, pero claro, tienes que disparar a matar porque es un animal que te revienta, o sea, te revienta a ti y al diferente grupo. Han salido diferentes vídeos donde un grupo de turistas el año pasado estaba en Svalbard, de hecho corrió mucho porque nosotros también estábamos ahí, y en las motos de nieve cuando van en grupo, como se pasa normalmente un día fuera, llevan comida en la parte de maletero de la Y moto se de huele. nieve. Y huele mucho. Y cuando dejaron las motos aparcadas en un asentamiento ruso abandonado que se visita mucho, que es Barentsburg, apareció un joven oso polar. Un joven oso que iba tan tranquilo ahí, que olió y que se fue hacia la moto de nieve. Y había una persona por allí, entonces la persona tuvo que correr a la moto de nieve y se ve como el oso hace así y la moto está aquí. Entonces, de un pelito, que era un oso joven, que seguramente venía a jugar, no venía venía a comer también, seguramente ya, por ya. el olor. Ahí es donde viven 15 o 20 osos. ¿no? Sí. Sí, hay una pequeña población ahí, es un asentamiento un Ya poco están abandonado. viviendo ahí. También hay en Groenlandia y a veces se confunden por los vídeos, porque Svalbard, la parte de Barentsburg, es mucho más visitada. Hay hasta un hotel y un restaurante que te puedes quedar ahí a pasar la noche, pero yo juraría que algunos de estos vídeos se han confundido con Groenlandia, no estoy del Bueno, todo he visto segura. que sí que viven de las minas abandonadas de los rusos. En las casitas estas Están destrozadas. ahí Sí. 15 o 20, creo. Sí, ahí, sí, sí. ¿no? Al final saben que ahí viene gente, que hay snacks que se van cayendo, que hay olor, hay un restaurante, entonces qué mejor sitio y además está dentro de... Es que de zona el oso habitable. polar, aparte de ser un impresionante depredador, corpulento y todo, aparte es que es de los pocos animales
en que el ser humano es una presa Claro, suya. es eso. Que hay otros depredadores peligrosos que, aunque podrían atacar al ser humano, casi nunca lo hacen porque no lo consideran Sí, presa. nos ven como presas. es Exacto. eso. En cambio, Y no significa que sean malos, o sea, no, para no, nada no, significa que eso forma parte de están del arriba de la comportamiento. cadena trófica y encima somos nosotros los culpables que los hemos dejado sin comida. Exacto. Entonces, arréglate tú si te comen. Otra pregunta. Mira, aquí también me preguntan si se ha de ir con un equipo especial de ropa y hay problemas con el material fotográfico. Problemas en cuanto si tu equipo no está sellado, tienes un problema, porque en cualquier momento puede caer una tormenta ártica. Eso es lo que os decía, con las inclemencias ahora mismo que hay de que cambia el clima. O sea, nosotros el año pasado estuvimos un día en manga corta, de verdad, os lo juro, en Polo Norte, en manga corta, comiendo fuera, porque hacía un calor, o sea, un calor es 6 grados, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero cuando hay sol, hace muchísimo calor. Y es cuando vimos que se descongelaban los fiordos. Y al día siguiente nos cayó una tormenta ártica que los copos de nieve te golpeaban en las gafas y dolía la hostia. Entonces, hay que ir preparados tanto con un equipo sellado. No garantizo que todo equipo fotográfico vaya a sobrevivir. En este sentido, si entra humedad la has cagado. Yo perdí una cámara así en Noruega porque no era en Noruega, no en Svalbard, porque no estaba sellada. Y luego a nivel de ropa es un poco triste, pero es que os diré que hace menos frío que en los Pirineos. La mínima a la que he estado son menos 7 grados, que no es muchísimo. Claro, os estoy hablando de que yo voy en mayo. Si vais en época tormentas polares, lo que os he dicho, os puede pillar un menos 30 o un menos 50, pero es que, bueno, es mejor ir más cerquita para ver auroras. Además, no ves nada. El viento es horroroso. El viento cuando vamos... En Islandia y fue terrible. Es bestia. Terrible. Y cuando vas en moto de nieve es verdad que ya te dan todas las ropajes, te lo dan las agencias normalmente y vas como un muñeco Michelin ahí. Como un oso. Pero lo que te toca aquí, por ejemplo, que no está protegido, ponte crema, porque se te congela. Otra pregunta. Y mira, aquí te preguntan que si te queda algún sitio que te gustaría ir y aún no has ido. Me queda muchísimo. No tenemos Ya. tiempo, no tenemos Sí, tiempo no para soy tan contestar a vieja esto. aún, o sea, tengo 30 años, me quedan muchísimos sitios. Y me quedan sobre todo los trópicos, tengo que decir. Me he concentrado literalmente en estar... Yo estuve trabajando 3 años más o menos en Noruega, entonces yo viví ahí, viví la noche ártica, viví momentos increíbles y me encanta el Ártico y por eso pues hacemos este curso como profesorado de ecosistemas árticos. Pero yo no sé nada de Maldivas, yo no sé nada de casi cetáceos, yo no he no visto una tortuga nadar. ¿No entonces- sientes la llamada de África? La siento también, la O siento. la de- o Me la queda de- África literalmente o la de toda. Amazonia, O la también, Amazonia. sí. Me queda todo donde haya un poco de calor, me va mucho. Mira que ¿Qué me queda? te acompañas y ya está. Pues, Sí. pues muy bien, muy bien. O sea, tú los viajes que haces ahí son con grupos muy reducidos, solo uno al año, y además siempre con la finalidad de reflexionar sobre la importancia que hay de parar el cambio climático para que no nos perdamos esta increíble fauna que tenemos Sí, ahí. que eso no significa que esté todo el día dando la No, chapa, hombre, ya. de proteged, proteged. No, yo también me quedo tumbada en la nieve viendo una perdiz nival y flipando que se te pone por aquí. Tapones de oído, ya sabes. Ya, que me cae un rato. Un comentario, Sí. que decías de que entra en calor y tal el oso, Sí. es que leí en un libro, no Se sé ahoga. si del todo verdad, sí que además es no lo parece, parece que sea un reflector solar, pero es un captor solar. ¿Por qué? Porque la piel es muy oscura Sí. y los pelos no están tan juntos y entonces van reflejando hacia la piel. Sí, el oso negra. polar es negro, en realidad. Es negro, Sí. claro. Sí, Entonces sí. es un captor solar que además está aislado con los propios pelos. Sí, Mira, sí, aprovecho sí. para contaros una cosa que se me ha olvidado. ¡Qué fallo! O sea, es cierto. Sí, es negro. No sé cómo funciona muy bien su cuerpo, pero sé que es negro y absorbe muchísimo el calor. El zorro ártico cambia el pelaje según temperatura, según el ciclo de luz, digamos, y eso lo hace que en verano sea completamente negro y en invierno sea blanco, ¿no? Como os he dicho. En invierno lo que le sucede a sus pelos es que su capa de pelos está vacía por dentro, o sea, cada Sí. pelo, ¿no? Que son Sí, así, sí. está vacío. Eso hace Aislado. que se crea una capa de aire completamente aislada que además del pelaje que tiene, que es gordísimo, pues que pueda superar esta temperatura. claro. Y es vacío por dentro porque no tiene melanina, ¿vale? No tiene este pigmento que nosotros, pues cuando es verano, vamos captando, que es de color marrón y hace que nosotros pues, nos pongamos morenos. Ellos no necesitan protegerse del sol, sino de la temperatura. Claro. Entonces lo que hacen es aumentar este pelaje. Cuando es verano, como tienen que empezar a protegerse del sol, se empiezan a volver marrones porque empiezan a acumular cantidad de pigmento. Y esto da lugar a que se transforme. Por eso digo que los colores van cambiando, el único que no lo cambia es el oso polar, El oso. pero es negro por dentro. A mí me flipa Exacto. esta información. Sí.
Pues te felicito además por las fotos todas en general, pero la de los zorros polares, que es una especie que me tiene enamorado, las has sabido captar con mucha originalidad, porque Gracias. distintas a las que yo normalmente había visto, ¿no? A ver si los jurados también lo piensan así y me dan algún premio. Está impresionante, sí, sí. Sí, sí. Pues ya sabéis, si queréis capturarlas, venís conmigo. Ah, exacto. Sí, sí. Me has convencido que hay que ir a Hay que algún- ir. Todos los zorros son blancos. No. Bueno, depende del momento en que vayas. Yo también Depende. podría ver el- Depende del momento en que vas. No, hay zorros que son marrones. Bueno, están los bueno. Blue Morph, pero estos solo los encuentras en Islandia. En Nosotros Islandia. había uno, Aquí- Todos eran marrones. todos son marrones. Estos nacen y mueren Hay negros. blancos también, pero menos. Pero es un gris, no llega a ser blanco. En Islandia toda la población es Blue Morph. En el Ártico yo he visto uno solo El de Blue Morph. fuliginosus, Casi el- todos son normales, que es lo que tendría que ser. Es una modificación en la genética. Sí, sí. Porque es azul. Una Sí, subespecie. es un gris azulado precioso. Ojalá algún día verlo. Es la subespecie fuliginosus, ¿no? Sí. Creo, es, Sí, por sí, es la eso. subespecie. me Es la parece. subespecie fuliginosus. Sí, Es una subespecie. es una subespecie. Que se llama fuliginosus, sí, sí. Perdona, ¿la Sí. exposición cuántos días dura? más o menos? Son 8 días, pero 8 días que si los multiplicas por 12, porque en realidad estás todo el día fuera, entonces cuéntalo como 16, porque dormimos muy poco. Hay que dormir un poco. ¿no? Muy poquito, ¿eh? Ponle 3-4 horas, o sea, es intensa. Hay que aprovechar que en el Ártico solo se está una vez, ¿Y en qué época la haces? en mayo. En mayo siempre. Siempre se hace eso, más o menos. Sí, van cambiando, hacemos un poco grupos No, personalizados. Cuando salimos, que casi siempre dormimos poco. Ah, sí, Ah, claro. todos sí. No, lo que os decía es que nosotros En cada África grupo también, lo trabajamos de forma personalizada. Por ejemplo, este año nos viene un grupo de gente que quiere caminar mucho, de que quiere hacer expediciones, entonces hemos cambiado un poco la dinámica y la verdad que iremos a pie pues, con los palos, haremos alguna salida extra en este caso. Cada año lo hacemos como un toque especial para aclimatarnos nosotros. ¿Queda alguna plaza? Hasta 2027 está lleno. 2028 empieza a haber algunas plazas disponibles. Bueno, estás muy solicitado, oye. Puedes reservar con tiempo. Eso demuestra que... Pues muy bien, Muchas muchísimas gracias gracias por todo. La conferencia colgada en internet. Sí, sí, sí. Todas las conferencias ahora mismo están ya, las 10, están colgadas en internet en la misma web de Carbrame. En YouTube, ¿no? Pero En el canal de YouTube. en el canal de YouTube ahí están todas y esta estará la semana que viene, seguro que ya está, porque el Tendrán Javi es trabajo. muy eficiente y el Jordi lo van a colocar. Y todos vais a recibirlo además. Si a alguno no le llegan las newsletters que anunciamos todo, ahora os dejo una tarjeta para que lo pidáis y os añadimos vuestro mail para que os vayamos anunciando puntualmente las próximas. La próxima ya sabemos cuándo será, que es el martes 24 de febrero y habrá de la biofilia. Es un concepto acuñado por Edward Wilson, que es uno de los libros traducidos precisamente del científico, y la dará otra Laura ¿sí? Pina. Ah, mira qué bien. De Laura Así en que Laura. vamos de Laura en Tiro Laura. porque me toca. Yo que he traducido este libro, Sí. la biofilia la habla sobre todo en otro libro, en uno que es sobre la biodiversidad. Ya. Ahí es donde Sí, sí. desarrolla el concepto, bueno, frente al público. Pero sí. Pues nada, te agradecemos mucho lo vosotros. bien que te lo has preparado, lo bien que lo has expuesto. Y lo bien que me lo he pasado. Y vamos, te invitamos que en el futuro, cuando tengas un agujero, si quieres volver a venir a hablar de cualquier otro tema, Ya buscaremos. encantado. Gracias a todos.